Permítanme comenzar con algo que rara vez escucharán en los grandes medios, no porque sea falso, sino porque es demasiado verdadero como para que las élites quieran que usted lo piense. Estamos viviendo un momento histórico, un punto de inflexión tan profundo que dentro de 20, 30 o 50 años, cuando las universidades escriban libros sobre esta época, la llamarán la década en que se derrumbó el orden unipolar. Y no se equivoquen, no se está derrumbando en silencio, no se está derrumbando de manera elegante o diplomática, no. Se está derrumbando con ruido, con fricción, con tensiones crecientes, con contradicciones que ya no se pueden ocultar detrás de discursos sobre democracia, estabilidad o seguridad global. Uno de los escenarios más reveladores de este cambio, y quizá uno de los más irónicos, no está en Europa, ni en Asia, ni en el Medio Oriente, está en el Caribe. Sí, ese mismo Caribe que los Estados Unidos han considerado durante más de un siglo como su zona natural de influencia. En otras palabras, su patio trasero, aunque nunca hayan pedido permiso a los vecinos para poner ese cartel. Pero ahora, en pleno 2020 y pico, ese patio trasero se está convirtiendo en un laboratorio de historia contemporánea. Y tiene un nombre: Venezuela. La Venezuela que Washington decía que estaba aislada, la Venezuela que supuestamente no tenía aliados, la Venezuela que, según las portadas de medio planeta, estaba al borde del colapso permanente. Bueno, resulta que esa Venezuela acaba de convertirse en un símbolo de un fenómeno que los economistas llamamos reconfiguración de poder estructural. Y lo hizo de una forma que ningún guionista de Hollywood se habría atrevido a escribir, desplegando sistemas militares modernos, en cooperación con Rusia, a una distancia del territorio estadounidense que se mide en minutos, no en horas. Y sí, ya escucho la reacción automática de ciertos sectores. Eso es provocación. Eso es una amenaza. Eso es inadmisible. Y yo siempre respondo lo mismo. ¿Provocación? ¿Comparada con qué? ¿Con instalar bases militares estadounidenses en literalmente todos los continentes? ¿Con tener más de 800 bases repartidas por el planeta? ¿Con sancionar, aislar, bloquear y derrocar gobiernos que no siguen la línea de Washington? ¿Con utilizar el dólar como arma de castigo financiero? Si hablamos de provocación, déjenme decirles que el récord histórico en esa categoría no lo tiene ninguna república sudamericana. Pero antes de entrar en comparaciones, hagamos lo que siempre recomiendo. Miremos debajo de la superficie, porque lo que parece un movimiento militar venezolano es en realidad algo mucho más profundo, un reflejo del agotamiento de un modelo de poder que funcionó durante 30 años, pero que ya no logra sostener sus propias contradicciones. Y para entender ese colapso, debemos volver a 1991. Cuando la Unión Soviética se desintegró, Estados Unidos creyó, y lo digo sin exagerar, que había ganado la historia misma. Los asesores, los estrategas, los columnistas, todos repetían la misma melodía. Somos la única superpotencia. Somos el centro del mundo. Somos el árbitro final del planeta.
Y cuando un imperio llega a creer que es eterno, la historia empieza a afilar el cuchillo. Durante la década de los 90 y los 2000, Estados Unidos se comportó como una corporación sin competencia. Invadió países, impuso sanciones, derribó gobiernos, expandió la OTAN hacia el este, reescribió constituciones ajenas, armó grupos rebeldes en todo el mundo. Todo ello bajo una narrativa convenientemente empaquetada, defensa de la democracia. Aunque, curiosamente, la lista de países invadidos nunca coincidió con la lista de países más autoritarios, sino con la lista de los más estratégicos o más ricos en recursos. Pero llega un punto en el que incluso un imperio empieza a sentir las consecuencias de sus propias decisiones. Es lo que Marx llamaba contradicciones internas, y vaya que se han acumulado. Veamos algunas. Estados Unidos externalizó su industria a China para maximizar ganancias a corto plazo. Resultado: creó a un competidor económico más poderoso de lo que jamás imaginó. Usó sanciones tan frecuentemente que obligó a decenas de países a crear sistemas financieros alternativos. Resultado: erosión del dominio del dólar. Invirtió trillones en guerras y bases militares mientras descuidaba su infraestructura doméstica. Resultado: puentes colapsando y trenes descarrilándose. Permitió que la desigualdad interna creciera hasta niveles feudales. Resultado: polarización, resentimiento social y una democracia cada vez más frágil. Y mientras todo esto sucedía, ¿qué hacía el resto del mundo? Observaba y aprendía, y decía: si Estados Unidos puede actuar unilateralmente, ¿por qué nosotros no podemos construir nuestras propias alianzas? Así nacieron BRICS Plus, la Organización de Cooperación de Shanghái, los sistemas de pagos alternativos, las rutas comerciales fuera del dólar. En otras palabras, el mundo dejó de pedir permiso. Venezuela simplemente lo está mostrando de la manera más visual posible, con tecnología militar que demuestra que ya no es viable intimidar a países con la misma facilidad que en 1994. Pero vayamos más profundo, porque esto no es principalmente una historia militar, es una historia económica, más aún, una historia de clase, porque detrás de cada decisión geopolítica hay intereses económicos, y detrás de esos intereses económicos hay clases sociales que los representan. Entonces hagamos la pregunta correcta: ¿quién gana con el viejo orden unipolar y quién gana con su fin? Les doy una pista: en ningún caso es el trabajador promedio. Cuando Estados Unidos sanciona a Venezuela, ¿quién sufre? El trabajador venezolano, que ve caer su poder adquisitivo. El trabajador estadounidense, que paga impuestos para financiar la maquinaria militar. El trabajador latinoamericano, que enfrenta inestabilidad y migraciones forzadas. ¿Y quién se beneficia? ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Lockheed Martin, Raytheon, JP Morgan, Citibank. Los contratistas privados que gestionan democracia a $5,000 la conferencia. Es el clásico truco del capitalismo imperial: privatizar ganancias, socializar costos.
Y ahora llegamos al punto central. La razón por la cual Venezuela ya no puede ser intimidada como antes no es Venezuela en sí, sino el colapso de la capacidad estadounidense para imponer resultados económicos. El viejo modelo imperial dependía de tres pilares: dominio militar, dominio financiero, dominio narrativo, control de la historia contada al mundo. Hoy los tres están agrietados. Dominio militar. Rusia y China ya no aceptan el monopolio del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dicen sus despliegues, sus tratados, sus ejercicios conjuntos. Dominio financiero. Cada vez más países comercian en yuanes, rublos, rupias, incluso en monedas digitales soberanas. Dominio narrativo. Internet y las redes sociales destruyeron para siempre el monopolio mediático occidental. Entonces, ¿qué queda? La inercia, la tradición, el deseo de mantener un mundo que ya no existe. Y aquí vuelve Venezuela, porque Venezuela no está sola. Está integrada en un nuevo ecosistema geoeconómico que hace 30 años hubiera sido impensable. Y esa integración envía un mensaje al mundo entero. No tienes que obedecer al hegemón si no quieres. Existen alternativas. Y por primera vez en un siglo, esas alternativas pueden protegerte. Esto aterroriza a Washington mucho más que cualquier misil ruso, porque un misil puede ser interceptado, pero un nuevo orden mundial no. Ahora hablemos de algo que los medios estadounidenses jamás discutirán: la percepción global. Para un estadounidense promedio, criado con la idea de que su país protege la democracia en el mundo, la presencia de misiles rusos en Venezuela parece peligrosa, agresiva, un insulto. Pero para millones de personas en América Latina, África y Asia, esto se ve así. Un país pequeño, sometido a un bloqueo brutal, encuentra finalmente una manera de defenderse. Para ellos, esto no es una amenaza, es justicia, es el final o el principio del final del siglo de intervenciones unilaterales. Y aquí quiero hacer una pausa para el humor, porque a veces la realidad lo pide. ¿Saben cuál es la mayor ironía de todo esto? Que Estados Unidos, el país que durante décadas puso misiles, bases y tropas cerca de fronteras ajenas, ahora se sorprende de que alguien haga lo mismo cerca de la suya. Es como ese vecino que hace fiestas ruidosas todos los fines de semana, pero cuando tú pones música fuerte un martes a las 6 de la tarde, te toca la puerta indignado. Bienvenidos al mundo multipolar. Ahora todos tienen altavoces. Pero volvamos al análisis económico, porque aquí está la parte que realmente importa. La lucha no es entre países, es entre sistemas. De un lado tenemos el capitalismo neoliberal financiero militar que domina el occidente colectivo, un sistema donde el Estado actúa no para los trabajadores, sino para las corporaciones, donde la política exterior es un brazo extendido de los intereses económicos privados, donde las guerras son contratos y las sanciones herramientas de mercado. Del otro lado tenemos un modelo híbrido emergente, donde países del sur global se integran entre sí buscando autonomía económica,
donde los recursos naturales se negocian sin el dólar como intermediario, donde la inversión se mueve a través de nuevas instituciones y donde la capacidad militar sirve como seguro contra la intervención extranjera. Ambos modelos tienen contradicciones, ambos tienen riesgos, ambos tienen fallas, pero uno está naciendo y el otro está envejeciendo. Y aunque no soy profeta, soy economista, y la economía tiene una regla básica. Cuando un sistema ya no puede reproducir sus propios beneficios, colapsa o se transforma. El sistema unipolar ya no reproduce beneficios, no para sus élites, que ahora compiten entre sí, no para sus ciudadanos, que viven peor que sus padres, no para el mundo, que se resiste a seguir obedeciendo. Esa es la historia de fondo. Venezuela es simplemente el escenario donde vemos todo esto en cámara lenta. Y quiero terminar con una reflexión que rara vez se dice, pero que es fundamental. La pregunta no es si el mundo quiere un orden multipolar. El mundo ya vive en uno. La pregunta es si Estados Unidos decide adaptarse o decide resistirse hasta desgarrarse por dentro. Porque ningún imperio cae por los golpes externos, cae cuando su población ya no soporta el costo del imperio. Y cuando los estadounidenses descubran que su salud, su educación, su infraestructura, su bienestar, su futuro y su dignidad fueron sacrificados para mantener un sistema de dominación global, ese será el verdadero fin del orden unipolar. Y como siempre en la historia, será el trabajador, no el general, no el senador, no el banquero, quien decida el futuro.